Bueno, ¿cómo ¿Qué? estás? Muy bien, ¿y tú? Chévere, chévere, feliz de que por fin hacemos esto. Esto es más difícil de lo que uno piensa que es. Sí, sobre todo comenzar. Sí, armar como la estructura pareciera que fuese más fácil, pero no es tan fácil. Sí, no es fácil porque, a ver, mm, creo que tenemos en este caso, y no va con el tema de hoy, porque el tema de hoy es el miedo al fracaso, pero lo que nos da es como, yo creo que nos da un poquito de vergüenza entre nosotros. ¿Te da vergüenza conmigo? No, o sea, no contigo, pero arrancar una cosa cuando no es un tema exitoso, no somos los hermanos primera, O los es hermanos complicado. Gasca, o los hermanos Gasca. O los hermanos Valentino. Hay muchos hermanos muy famosos. Los hermanos Sí, Jackson. sí. Pero bueno, eh, no somos ninguno de ellos. Somos los hermanos no famosos que no somos de hermanos otras ni madres, siquiera. exacto. Proveniente del griego terapeia, es la curación, cuidado o alivio de algún mal. Es un sufijo que determina la forma de tratar los problemas. Y este par nos habla de los suyos. Héctor Romero, Ramón Velázquez. Humor, realidad y vida entre dos amigos. Para lo demás, vayan a terapia. Escuchar sus problemas como si no tuviéramos los propios. Esto es Vayan a Terapia, el podcast. Creo que por ahí deberíamos comenzar. ¿Por quiénes somos? Muy bien. Yo creo que es importante que la gente que escuche y vea este podcast entienda que antes de nuestras profesiones o de lo que nosotros estemos haciendo hoy con nuestra vida, nosotros somos dos amigos que tenemos cualquier cantidad de años conociéndonos y que, bueno, las cosas de la vida nos Cuando pusieron en dices cualquier cantidad, ¿no te parece que es como un espacio en blanco que la gente puede llenar con un año? Cualquier cantidad se conocen de hace un año. Bueno, depende de la conexión que no se acaban de conocer. O sea, depende de la conexión que vean entre nosotros, sabrán si tenemos 1, 15, 25. Y además que no digo el número de años para ver si alguien puede pensar que somos menores de lo que realmente somos. Bueno, el hecho es que yo soy Ramón Velázquez, él es Héctor Romero, y esta es la única presentación que vamos a hacer porque en el mundo del podcast presentar es algo que está sobrevalorado. O sea, se asume Sí. que si tú estás escuchando esto es porque sabes que vas a escuchar, ¿no? Pues nada, nosotros decidimos hacer este podcast con la intención, yo creo, primaria de disfrutarlo, de divertirnos nosotros y de reconectar, ¿no? Vale acotar que Héctor está en Caracas, Venezuela, yo estoy en San Luis Potosí, México. Como dice Héctor, tenemos infinidad de años de amistad, de hermandad. Héctor es mi hermano. Tú eres mi hermano. Con lo bueno y con lo malo de ser mi hermano. Sobre todo lo malo. Sí. Porque al final los hermanos se quedan es cuando... O sea, tú sabes que un hermano es tu hermano porque está contigo en las malas. En las buenas está cualquiera. Sí, cualquiera dice que es tu amigo. Entonces nosotros Ah, somos hermanos de otras madres. y este espacio, vayan a terapia, es un espacio donde nosotros vamos a tratar de analizar desde nuestro punto de vista quizás un poco neurótico, quizás un poco equivocado, quizás acertado en alguna oportunidad, temas que, que bueno, que no, al final del día nos atañen a todos y que eventualmente ustedes se van a conectar con nosotros porque quizás te toca el tema de ese día. Hoy, el tema de hoy, estoy seguro que les toca a todos porque es un tema que tenemos nosotros desde chicos, que es el miedo al fracaso. Pero no solamente vamos a estar nosotros solos hablando estupideces o hablando de los problemas que nos han traumado en la vida de adultos, sino que vamos a tener la participación de profesionales en la materia, las voces reales, que bueno, nos darán, conceptualizarán la información de una manera más formal, ¿no? Así que, o sea, de nuestra parte no se guíen, guíense de los Exacto, profesionales, ¿no? de Aunque los nosotros profesionales. no tenemos como autoridad moral para aconsejar a absolutamente nadie, yo ni a mis hijos. Vayan a terapia. Y en el caso del miedo al fracaso, voy a contarte Tu visión. mi primer recuerdo. No, al final esto es una radiografía de lo que somos nosotros hoy, pero viéndolo en lo que, En desde dónde retrospectiva. venimos, en retrospectiva, de dónde venimos y lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido, ¿no?
yo creo, el primer recuerdo del miedo al éxito, del miedo al fracaso, perdón, miedo al éxito jamás. Del miedo al fracaso. Pero está bien, se te sale porque yo creo que van vinculados. O sea, yo creo que antes de que digas lo que vayas a decir, sea lo que sea que vayas a decir, yo creo que el miedo al fracaso está irremediablemente vinculado a una percepción del éxito. Lo dejo ahí, tira lo que tú ibas a decir. Wow, creo que es la frase más inteligente que te he visto decir en tu vida. Ya Pero se me agotó la semana con eso. bien, yo creo que el primer recuerdo que yo tengo, y lo hablé contigo en algún momento, del miedo al fracaso, viene también dado por el tema del escarnio público. ¿Por qué? Porque el primer recuerdo que yo tengo es el de realmente miedo a fracasar en una misión, porque hay que entender qué es el fracaso. Es cuando tú te pones una meta y tienes que cumplirla. Y si no la cumples, fracasaste en tu meta. Okay. Y era cuando uno tenía, no sé, no recuerdo qué edad, 12, 14 15. años, 15 años, y sacabas a bailar a una chama en una fiesta. Porque entraba el miedo en ese momento, que no era esta época de hoy, era una época Okay. totalmente distinta. En una época donde no había reggaetón. Y Una eso época donde no importa. había reggaetón. Y eso importa, el tema de la época importa en este y en muchos temas que vamos a estar tocando. Pero Claro, bueno, porque es nuestra época de origen, además. claro, claro. Entonces el primer miedo al fracaso que yo recuerdo es ese, porque además en el momento que tú ibas a sacar a bailar a alguna muchacha, estaba todo tu grupo, tus amigos y enemigos, Tu grupete. tu grupete viéndote y esperando que fracasaras. Ah, o sea, Porque tú vamos a sí estar... crees eso. O sea, tú sí crees que el grupo era pendiente de que no cuadraras. O sea, que te rebotaran en la pista. Que te dijeran, Claro, mira, porque okay, da risa, porque en aquel momento no era bullying. Y cuando tú llegabas con tu cara de perdedor, de triste de que te rebotaron, de adolescente. Qué mala cara es la del adolescente. Qué mala cara. era horrible porque entonces tú regresabas al mismo grupo y bueno, voy por otra. Y así hasta que lograras el éxito. Pero Entonces, sí te pasó que tuviste la oportunidad, o sea, porque además cuando hablamos de miedo al fracaso quiere decir que hay una preconcepción de lo que tú vas a hacer. O sea, tú estructuraste un plan para ir a sacar una chama en ese momento con 15 años y llegas, o sea, cuéntame más. Cuéntame. Ajá, ajá. evaluabas cada cosa que estaba pasando. Canción La canción, sonando. ajá. ¿Qué Sandy está sonando? Papo. Es merengue. Es merengue lo que está sonando porque no eras muy ducho en la salsa en ese momento. Entonces, ajá, es merengue, voy por ella. Me gusta la canción. Ya tiene rato de haber comenzado. Voy a bailar mucho, poco. O sea, ¿qué va a pasar? No estoy Llego. sudado, no estoy sudado. Es más, esto es importante que quizás a ti no te afectó tanto. Es más alta que yo. Ok. Cosa que me pasó a mí hasta quinto año de bachillerato, el último año del bachillerato, porque yo Y fui... no te siguió pasando porque de ahí en adelante no bailaste más. No, no me sigue No bailé pasando. más. No me sigue pasando porque tuve parejas fijas de baile siempre. O sea, ya, Ok. mis novias. O sea, pero ese tipo de cosas que uno evaluaba y uno estaba viendo todo el tiempo si eso era, o sea, si te jugaba a favor, pero a veces que independientemente de que no te jugaran a favor, tú te arriesgabas. Ok. Y ese es un punto importante cuando se habla del miedo al fracaso. Tú tienes que tomar el riesgo, porque hay muchas cosas que te mueven a tomar ese riesgo, que cuando se convierta en una realidad, o sea, cuando logres, cuando seas exitoso, o cuando Cumplas el cometido. cumplas el cometido, no va a importar ese miedo que tuviste. Ese es un miedo que es pasajero. O sea, porque yo creo que ahí das en un superclavo que por ahí se puede partir, ¿no? Al final, el miedo es algo instintivo, ¿no? Lo hablamos la otra vez, el miedo es algo tan democrático como los ombligos, como el ano, ¿no? Todos tenemos uno. Todos tenemos como uno. La opinión. Como la opinión. Puede ser válida, puede ser no válida, pero todos podemos tener miedo en algún momento. Y ese miedo al final es instintivo porque busca que tú no asumas un riesgo que te pueda hacer un daño. ¿Qué pasa? Que ahora que como es el miedo al fracaso, hay como una preconcepción de lo que uno cree que es fracaso. O sea, en el caso de la historia que tú estás contando, me imagino que habrían chamos que no les daba vergüenza ni miedo fracasar en esa empresa de sacar a bailar a una niña más alta que ella. A eso les decíamos locos.
Innovadores. Pero es que mira aquí voy a citar a Oscar Wilde, ¿Ok? que él decía que ¿Quieres que un tome nota hombre, de esta cita? Voy a tomar nota de esta cita. por favor, Dale. y ni siquiera, porque no es Oscar Wilde, te voy a citar es a Mark Twain. Ok, ok, ok. Disculpa, otro de mis filósofos De habituales. habituales. Mark Twain decía que un hombre con una idea es un loco hasta que la idea triunfa. Entonces estos locos iban a sacar a bailar a esta chama más alta que ellos. Y la chama decía que sí, y bailaban. Y quién sabe qué cosa podía O pasar. sea, tú te sentías en ese momento como el Cristóbal Colón del baile en tu momento, ¿entiendes? O sea, tú Absolutamente. decidiste conquistar territorios inhóspitos de la prepubertad masculina. Algo que es importante es que al final el miedo al fracaso puede determinar la toma de decisiones a futuro de una persona. O sea, este tipo de experiencias desde niño, si uno no sabe manejarlas, puede determinar el enfoque que tú tomes a decisiones futuras, ¿no? O sea, de chamo puede ser la sacada a bailar, pero eso también puede ser algo como esto. O sea, a mí me daba pavor o pasé por un momento, una fase de miedo a construir un podcast o volver a una temática creativa porque uno, bueno, al final te terminas como comparando, te terminas midiendo y tienes una preconcepción del éxito que puede ser que esté errada, ¿no? Es Errada. correcto, es correcto. Sabes que yo estuve buscando información y vi, o anoté Me unos encanta, puntos me que encanta, me encanta tu agenda, me gusta mi libretita, la libretita roja, ¿ok? la libretita roja. Mira, vi unas cosas que se llaman factores condicionantes, ¿ok? Estos factores condicionantes son los que pasan previamente a que a ti te dé miedo al fracaso, ¿no? Miedo ante una situación, esto te puede generar miedo y son esos factores condicionantes que generan ese miedo. Uno es la interpretación, ¿ok? O sea, el cerebro de forma automática interpreta cuál puede ser el nivel de riesgo o cuál puede ser el nivel de bochorno o el nivel de pena que te pueda dar cualquier situación y cómo podría impactarte, ¿no? Ese es lo Ok, primero, la interpretación. El segundo es la anticipación de las consecuencias. Mira qué cabrón está el cerebro que él hace la medición de la interpretación del escenario. Bueno, esto puede ser que te dé un riesgo o no. Luego anticipa cuáles son las consecuencias ¿qué de va a manera pasar? automática. Tira a pegar, ¿no? Él dice, mira, si este pana se va a bailar y lo rebotan, o sea, va a ser el ridículo de la vida, ¿no? O si Y este eso, pana y opta eso por viene un trabajo, condicionado, ¿a qué? y eso viene condicionado por tu experiencia previa, Sí, por tu o tu concepto, tu inexperiencia. lógica, exacto, Exacto, tu exacto. lógica, lo que el mundo o sea, lo que tu vida te ha llevado a entender. Eso. Y entonces, luego de esa fase, que es como un pelo inconsciente, vas a la autoevaluación con base al resultado. O sea, tu cerebro dice, mira, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo ya he intentado esto antes y me ha ido bien, o yo ya he intentado esto antes y me ha ido mal. Y si me ha ido mal, me da miedo fracasar. Todo eso lo hace tu Claro. cerebro de manera inconsciente. Ahora, de ahí salen dos puntos que me gustaría que platicáramos, que conversáramos. Ujú. Uno es el error, ¿ok? Una cosa es error y otra cosa es fracaso. Así como que nosotros no somos psicólogos, ¿vale? Acotar, y ahí ya nuestro psicólogo del día de hoy nos dará la opinión técnica de todo esto, pero una cosa es el error y otra cosa es el fracaso. Entonces, ¿tú qué diferencia ves uno de otro para ti? Bueno, porque tú puedes cometer muchos errores en orden de llegar a una situación que superas ¿Ok? y no superarla nunca es fracasar. Vayan a terapia. Yo lo que veo también es que el error es algo que puede ser superable o que te va a permitir que tú como que lo corrijas y lo perfecciones en el tiempo, ¿no? Claro, Lo que tú decías, o sea, bueno, tal vez un cúmulo de errores me va a hacer mejor en esa pero es que, experiencia y voy a pero es que mejorar en algún punto. de error nace el aprendizaje. Exacto. O En sea, cambio, el fracaso... la primera persona que se quemó con fuego Ujú, supo que no puede tocar el fuego. sí, Es un sí, error. es un Cometiste un error. error. Tocaste el fuego. Te quemaste. ¿Vas a volverlo a tocar? Aprende de ahí. Aprende de Aprende de ahí. ahí. Entonces, Aprende de ahí. como en la película Los Increíbles, que el gigante, el malo, que crea... Me encanta que nuestras referencias sean, o sea, me encanta.
Bueno, Ajá, dime. él aprende de sus errores y Ah, no ya, los ya. vuelve a cometer. El robot. El robot, y no pierde el robot. Pero entonces, y se dan cuenta que era indestructible el robot, que lo único que podía matarlo era él mismo. O sea, spoiler alert. Es muy tarde para decir spoiler. Ya no es spoiler alert. O sea, si usted en el 2022 no ha visto Los Increíbles, Véala, véala. hágase Mira, un favor. el fracaso, en cambio, yo creo, o mi posición es que está mucho más ligado a la percepción que tienes de ese plan que estás haciendo. Es decir, si tú le das un nivel mayor de importancia o para ti es algo súper clave en tu vida, lo que sea, eso puede ser considerado fracaso porque tal vez individualmente no tienes la capacidad de poder superarlo, ¿no? O sea, es interesante esto porque, bueno, error, 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 aprendo y me hago mejor, pero cuando te pega un fracaso, probablemente no te puedes recuperar de ese fracaso. Entonces, al Correcto. final de todo esto es un juego mental muy loco, muy loco. ¿Qué cosas pasan o qué situaciones en la vida de adulto te han generado ese miedo? Y no te estoy entrevistando, solamente quiero saber si te ha pasado. No, claro que me ha pasado. Es que siempre te va a pasar, independientemente. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando a ese miedo. Uno se va acostumbrando a ese miedo y lo entiende. O mejor dicho, lo domina el miedo al fracaso. Hay profesiones, bueno, yo me imagino que ser torero, brother, o sea, ser torero, ¿no? O sea, Ser humorista hay que ser torero, poner el es alma que en a él el no me fuego. juzga. No O sea, importa lo que te digas porque sabes que te quiero. un Como un torero, buen... o sea, imagínate el nivel del fracaso de un torero, es que te agarra el toro y bueno, te cornee. Y El, llórelo. el humorista, la carrera del humorista, a mí me parece brutal la carrera del humorista. Bueno, en el momento en que se está grabando este podcast, no vamos a Ajá. tocar, no vamos a citar la situación, pero se vivió un momento clave en Y los por ser Oscars humorista, que es peor que que, no recibir risas. claro, claro, o sea, la O sea, bofetada que le clavaron a Chris Rock es una locura. es un aplauso en el rostro. Tal cual. No vamos a entrar en el debate de que si estuvo bien o no, ya Sí. eso ya pasó. Pero la profesión del humorista está vinculada a la superación constante del error y el fracaso. O sea, tienes que Pero tener ellos una... también estudian eso. O sea, cuando digo que lo estudian, a pesar de que estoy muy en contra de que me hables, no, que yo aprendí a ser humorista. Yo no sé. Eso es un Ahí, o talento. sea, la escuela del humor y ese tipo de cosas, no creo mucho en eso con el respeto que se merecen. Pero ellos, por ejemplo, cosas que se llama la técnica del clown, que es hacer el ridículo y reírse Ok. de sí mismos. Eso yo creo que eso es algo muy inteligente que tienen los humoristas. Cuando tú aprendes a reírte de ti mismo y cuando entiendes que lo externo no debería afectarte si no tienen por qué hacerlo. Que te Creo que es valga ahí donde... madres, güey. Que te valga Exacto. madres. Entonces ahí, cuando eso te resbale, es ahí donde tú te das cuenta que quizás empiezas a dominar ese miedo al fracaso. Mira, Siempre lo vas a tener, siempre, ¿tú porque sí crees? O sea, eventualmente sí crees que al final, aunque lo superen, van a coexistir con ese miedo eternamente. los humoristas y cualquier otra persona, el emprendedor, el que va a montar un negocio, Ajá, tú vas ajá. con todas las esperanzas, con todos tus sueños, tu maletita llena de sueños de que me voy a vivir a México y Ok, me llevo el Ávila en la maleta. Ajá, ok. chévere. Pero vas con miedo, aunque vayas con toda la esperanza, con trabajo fijo, con lo que tú quieras, vas con miedo y el miedo que te da no es el miedo a, ay, ¿será que las noches hacen frío? Ay, ¿será? No, es el miedo a que tu proyecto no funcione, fracase Pero tú y no por crees que eso eso, también está ligado a la expectativa que tenga la gente o al qué dirán. O sea, yo veo, pero o sea, me he puesto a leer de este tema y yo siento que la gente que menos miedo le tiene al fracaso es gente que realmente no le importa un carajo la opinión de los demás. O sea, usualmente es así, porque son persistentes, porque tal vez tengan un ego muy alto, porque tal vez tengan una personalidad muy sólida, o simplemente no ven como importante la opinión del entorno o la influencia pero es del que entorno. la influencia del entorno, o sea, eso es la gente que no le tiene miedo al fracaso, pero no tiene nada que ver, yo creo, a mi punto de vista, que no tiene que ver con lo que piensen los demás, porque yo voy con mi idea. Y si mi idea no funciona, Te la me castigaré a tragas. mí mismo.
Ya, es conmigo. A mí no me importa si alguien me dijo, o sea, está muy mal el te lo dije, eso no va a funcionar. Eso está mal. Eso yo creo que es el peor bullying que te pueden hacer. Y te Pero, lo dije, ¿sí? claro, brother, porque ya tú estás en el piso, ya tú estás derrotado. Y cómo, ok, o sea, tú dices que es Pero es que innecesario que después del es fracaso innecesario. alguien te lo Claro, o sea, es hacer restriegue en la leña, jeta. Claro. es hacer leña del árbol caído. Pero fíjate tú que aquí se juntan dos hermanas claves, que son la esperanza y la desilusión. Ok, ok. La esperanza es la hermana vil, es la hermana maluca. Y es lo último que Porque se pierde. sí, pero si tú la tienes, viene la desilusión. Ok, ok. O O sea, sí. puede venir la desilusión. Entonces, la expectativa es la que va a hacer, o esa esperanza y esa necesidad de algo, de un formato de algo, esa esperanza es la que va a hacer que si no Intentes cosas funciona, locas. claro, eso va a hacer que intentes cosas locas, pero que si no funciona, sufras porque llegó la otra hermana, la ¿Qué era? desilusión. La Qué desilusión, pero bueno, poético. Me parece, me préstame atención. parece, me parece Pero es que un tú sabes que la estoy nivel pasando. romántico, romanticísimo. Yo soy un romántico, Ramón. Toda la vida he sido un romántico. Escribo canciones. No, me parece poético. Pero sí, que por lo menos en el caso del tema del podcast, a mí me generaba, o me genera todavía, un cierto miedo al fracaso Pero que ¿qué es se ha ido fracasar? superando. En este Ese es el caso, problema, exacto, ese es el ¿qué es problema, fracasar en este que caso? yo me he generado o me generé expectativas estúpidas con respecto a realizar algún proyecto como este tipo, porque primero estamos en una época de sobreexposición brutal. O sea, todo el mundo tiene un mensaje que decir, me parece genial, y todo el mundo lo comparte y hay millones de opciones o lo que sea. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, me estoy comparando o no va a funcionar o nadie me va a escuchar y no ejecutas el proyecto, por miedo te quedas estancado. Y eso a mí me pasaba en lo personal, tal vez por la relación que uno podía tener, tal vez con trabajos creativos previos, con trabajos en medios previos, lo que sea. Me daba ansiedad, brother. Y la ansiedad es el pan nuestro de cada día de mucha gente. O sea, vivir con ansiedad es estresante, además, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso allí. Pero hay muchos Pero en este escenarios caso, pero en este que, chévere, está el tema de que hay muchas opciones, dime cómo podemos claro, fracasar nosotros aquí. no, ya, ya, y Está arrancamos fracasando. exacto, y te estás disfrutando de la conversación. Me encanta A hablar mí contigo, también. me encanta. Entonces No no hay importa. forma que fracasemos. Y O entonces sea, no hay es forma. eso, al final es eso. Lo que puede pasar es que nadie nos escuche. No, pero yo sí creo que sí, Pero, alguien nos escuchará. claro, y Alguien yo nos se lo pongo escuchará. a mi familia, Claro, yo obligatorio. también, Claro. obligado. A mis hijos, obligado. Todo el que viva bajo mi techo escuchar este podcast. Bueno, todo el que viva bajo mi techo, o sea, ser papá yo soy papá, y es una presión brutal que yo creo que se va diluyendo con el tiempo, pero o sea, que te vaya mal siendo papá porque le vas a destruir la vida a otra persona que no, o sea, no tiene la Pero culpa de que eso tú ya es seas un rollo de esa idiota. persona, ya eso es rollo Tus de esa hijos no tienen la culpa persona. de que tú seas un idiota. No tienen ¿Entiendes? la culpa. Bueno, Tienen la culpa. igual. Y si fuese multimillonario, hay dos cosas Tampoco tienen claras. la culpa. Tampoco tienen la culpa y no estarías haciendo este podcast. Es verdad, es verdad, es Está verdad. claro. Aunque que a pesar de que nos estemos haciendo, bueno, millonarios con esto. Millonarios con Sí. esto. ¿Tú tienes Pero esperanza de que nos ganemos, aunque sea no. para hablar de monedas devaluadas? Cero. Un bolívar. Cero. Cero. Cero esperanza. Cero esperanza. O sea, y Yo tengo tengo cero cero esperanza expectativa. por la hermana Bill, que es la desilusión. O sea, yo vivo, sí, ya yo soy un hombre muerto. O sea, como ¿cómo se llama? En el corredor de la muerte ya. Dead Man Pero, Walking. pero mira, yo creo que hay chance de escuchar una visión profesional del miedo al fracaso. Tenemos Bueno, una psicólogo psicólogo clínico. clínico, ajá, psicólogo clínico, entonces ella nos va a dar la opinión profesional de este tema en particular, que es el miedo al fracaso. Si hay algo terapéutico, es una conversación entre amigos. Bueno, depende de los amigos que tengas. Vayan a Terapia, el podcast. Hola, soy María Fernanda Martínez, psicólogo clínico,
Un saludo para todos, especialmente para Ramón y para Héctor. Podríamos iniciar esto definiendo un poco lo que significa el miedo. Bueno, el miedo es un sentimiento que tienen todos los seres humanos. Aquí no podemos decir que alguien no ha pasado por un momento de miedo. Y el miedo también es algo que nos permite reaccionar cuando nos enfrentamos a un peligro. Si estamos hablando de miedo al fracaso, ¿será acaso el fracaso entonces un peligro o es que estamos cambiando el significado de lo que es fracaso? El fracaso es proponerse una meta y no alcanzarla. Tenemos el miedo de proponernos una meta y de no alcanzarla. El tema quizás tiene que ver mucho con los matices que se le ha dado últimamente, especialmente a través de las redes sociales, a todas estas situaciones un poco infladas de la realidad, en la que la mayoría de los que estamos como espectadores de estas redes sociales vemos a todos los demás que se anuncian o que se muestran como verdaderos héroes o verdaderos triunfadores. Y uno, por supuesto, en su condición de mortal y no de Dios, porque todos somos mortales, déjenme recordárselo, no nos atrevemos entonces a dar un primer paso porque nos parece que vamos directo al fracaso. Entonces, hay que atender un poco sobre la influencia de estas redes sociales en nuestros propios conceptos, en nuestras propias creencias de que verdaderamente sí podríamos alcanzar las metas o no. También hay cosas que intervienen dentro de ese miedo al fracaso y es los rasgos de personalidad. Hay individuos que tienen una personalidad un poco más egocéntrica, ¿no? Tienen unos rasgos egocéntricos muy marcados y obviamente les afectaría de manera diferente cuando se tiene unos rasgos más de ser perfeccionistas o unos rasgos más de ser más bien, yo llamaría escapistas, ¿no? Que son estas personalidades evitativas, ¿no? Mejor no me muevo, mejor no hago aquello porque me van a ver, el temor a ser juzgados. Esto también influye dentro de ese miedo al fracaso. A veces en el fracaso podríamos nosotros también tener esa sensación de que, bueno, me ha dolido porque efectivamente duele fracasar, pero también he adquirido una experiencia, he adquirido un aprendizaje. Y dentro de esos aprendizajes es revisarse, como ya les dije, qué es lo que me está impidiendo a mí o por qué yo tengo el miedo. Y también revisarse en cuanto a cuáles son esos pasos que yo estoy dando para alcanzar la meta a la que quiero, ¿no? El tema es largo, es como para ir conversando en varias facetas de lo que significa, pero hasta acá creo que les puede servir. Hasta luego. Vayan a terapia. Ok, una vez que escuchamos esto que dijo María Fernanda, es importante que nosotros de repente tratemos tú crees, no sé, de llegar a conclusiones. Es nuestro deber o el deber de la gente que nos está escuchando afrontar el miedo al fracaso y enfrentarlo. Tenemos nosotros entonces ahora la responsabilidad de Bueno, las... no, responsabilidad no. Nosotros no nos hacemos responsables de las estupideces o barrabasadas que digamos en este programa, pero yo sí creo que individualmente nosotros tenemos que hacer un trabajo de procesar cómo afrontarnos al miedo, al fracaso en nuestro estatus actual, porque al final yo sí creo que esto es algo que se va acumulando a lo largo de la vida y como todos los traumas o como todos los procesos, uno no se da cuenta que tienes eso ahí, valga el chinazo atorado, ¿no? Valga el chinazo. O sea, es difícil Pues, darse... No voy a, es no lo voy a complicado. corregir. Si van a terapia, tengan cuidado si el psicólogo les dice, tienes eso ahí atorado. O Tú sea, tienes si eso ya atorado. te dice eso, algo te está haciendo mal. Mira, sabes que hay unas cosas que yo hice ahí tarea también de esto y
hay ciertas características en las personas que sufren del miedo al fracaso, a pesar de que es algo que es realmente democrático y todo el mundo lo puede experimentar o seguramente lo va a experimentar en la vida. Hay unos condicionantes allí, unos puntos que son claves para las personas que se les genera mayor miedo al fracaso. Te los voy a leer. Uno es que son personas que constantemente están tratando de adivinar el futuro, su futuro. Ya. Que eso es un problema porque no viven el día a día, sino que están todo el tiempo como que buscando proyectarse. A mí me pasa. ¿A ti te pasa? Muchísimo. ¿Sí? Ok. Muchísimo. Tienen un pensamiento blanco y negro. O sea, un pensamiento ahí o es así, totalitario o polarizado. ¿No? Radical. Radical, sí. ¿Te pasa? No, ahí sí creo que no caigo en ese punto. Menos mal, porque siento que voy a decir que sí en todas las demás y entonces voy a hacer le tengo miedo al fracaso. Sí, las dos siguientes sí. O sea, son... Tú estás adivinando ya de mí. Yo te conozco. La segunda, la tercera es la exageración. O sea, tienen eso es muy yo, brother. O sea, mi esposa, que probablemente haya escuchado este programa, va a decir, este es este pendejo. O sea, yo tengo una tendencia a la exageración de las cosas, o sea, pero no solamente de forma casual en una conversación que además ella odia que yo exagere, sino que probablemente hago más grande o más chico, dependiendo de la condición, las cosas que pasan. Entonces, eso es un tag que yo tengo ahí muy clavado. No, yo creo que si piensas que ¿tú crees que yo soy así? Yo creo que yo no soy así. No, bueno, no, exagerado. Sí, eres exagerado, Héctor. ¿Pero con qué soy exagerado? Dime contigo mismo, contigo mismo. No, pero bueno, eso no es exageración. Y el último, etiquetación negativa de las cosas. O sea, sueles ponerle como una etiqueta negativa a las cosas. O sea, ese sí soy yo. Sí, ¿verdad? Ese sí soy yo. Sí. No, eso no va a servir porque... Eso. Entonces, son como esas cuatro cosas que me llamaron la atención mucho, que si tú te sientes reflejado en esto, tienes tendencia al miedo al fracaso. Pero fíjate tú lo increíble. Si nos llevamos esos puntos que tú me estás diciendo con este podcast, caben todos. Sí, claro. Caben todos. Y con todo y eso lo estamos superando y lo estamos haciendo. Yo lo que les podría decir son varias cosas. Uno, ese grillito que se escucha de fondo no es un grillito, es un coquí. Es un sapito que se escucha de fondo y es típico de Caracas. O se escucha mucho en Caracas. Es tan increíble lo acostumbrado que estoy que no lo escucho. No, yo sí lo escucho y me da nostalgia porque no estoy allá. Tengo que prestarle mucha atención, pero o sea, ya mi cerebro lo asimiló. Bueno, ese va a ser parte del fondo en algunas ocasiones de este podcast y está ahí en Caracas. Yo creo que es importante, para romper el miedo al fracaso hay que intentarlo, o sea, hay que intentarlo. Porque la satisfacción de si no fracasas, o sea, y eso es lo que... El arrepentimiento, ¿no? Porque yo creo que es preferible arrepentirse de que se intentó y no se pudo, que de no haber intentado. Sí, sin duda. Lo otro, amar el proceso, yo creo que es importante. O sea, toda esta parafernalia y todo o sea, cual sea el proyecto que vas a hacer, amar ese proceso, así al final no tenga el éxito que se va a tener. O sea, yo creo que eso es lindo, es lindo. Exacto. Otra cosa que yo les diría a los que nos escuchan, bueno, si tienen un tema... no se lo queden incrustado. No se lo dejen incrustado. O sea, sáquenlo. La conversación es válida. Yo creo que eso es importante. Buscar profesionales y que los traumas, los problemas, las taras, las cosas que venimos acumulando se hablen. Hay que hablar. Por eso, exactamente. No es solamente un nombre. Es además un consejo. Vayan a terapia para que no terminen como nosotros. Muchas gracias. Este podcast es un concepto creativo de Ramón Velázquez, producido entre Héctor Romero y Ramón Velázquez para su propia diversión. Voz, Adolfo Nítoli.